Así que seguimos en el desarrollo de este servicio y vamos a llamar al hermano Carlos, que tiene la palabra en esta mañana. Así que preste usted mucha atención a lo que Dios nos va a estar hablando. Ahorita nos miramos la cara cuando Joel estaba poniendo la palabra, porque estábamos hablando de eso y el jueves y estábamos por la palabra, ¿verdad? Y cómo Dios quiere que nosotros estemos, que nuestros corazones estén verdaderamente libres, sin resentimiento, sin odio, sin amargura, sin dolor, sano, para nosotros poder seguir creciendo en el Señor. Ahí donde usted está, levante su manita, cierre sus ojos. Padre de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, tuyo es el reino, tuyo es la alabanza, tuyo es el honor. Te pedimos, mi Dios, que en esta hora tú traigas entendimiento, tú nos des sabiduría, tú abras los oídos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, tu voz, y que tú, oh Dios, nos des sabiduría para nosotros poderla poner por obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos, Dios, que tú sigas glorificándote de manera especial. Gracias porque está hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le voy a dejar esta plataforma al hermano Carlos para que siga ministrando la palabra que el Señor ha traído para nosotros. Amados, voy a comenzar con una pregunta. Yo quiero que los que tienen sus Biblias físicas y las que la tienen en los celulares también, la levanten. Sí, muéstrenme, déjenmela ver. Levante el celular también, porque eso es la Biblia también. Hay que ajustarse a los tiempos. La pregunta que yo voy a hacer, y con esto voy a comenzar el mensaje, es: ¿entiende lo que lees en esa palabra? ¿Entiende lo que lees? No me contesten. Vamos a ver si al final del mensaje pueden obtener la respuesta. Esta es la misma pregunta que le hizo Felipe. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 8, específicamente en el versículo 30. Felipe le preguntó a un eunuco, un principal del reino de Etiopía, estas mismas palabras. Porque fíjense, Hechos capítulo 8, le voy a comenzar en el 26, esta narrativa, a manera de introducción. Dice acá en el versículo 26 de Hechos 8, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sí, que de un avivamiento que él acababa de tener en Samaria, lo llama el Espíritu Santo y lo manda a un desierto. No tiene sentido, pero así son las cosas de Dios muchas veces. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ese etíope llegó a Jerusalén para adorar. Sí, que él fue a su culto, como estamos todos hoy aquí, domingo, celebrando este culto. Volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. De regreso a su casa, él va leyendo el profeta Isaías. Específicamente, él estaba leyendo Isaías, capítulo 53, el versículo 7, no lo vamos a buscar. El versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Cuando el Espíritu Santo le pone en su corazón a usted de alguna persona que necesita una palabra, no dudes en dársela, porque usted lo siente, Él se lo pone en el corazón, pero muchas veces por la vergüenza o cómo va a reaccionar la persona, no se la damos, y ahí se pierde esa palabra que necesitaba esa persona en ese momento, porque el Espíritu Santo es el que conoce los corazones. Pero vamos a seguir. En el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Oye,
un creyente que acaba de salir de un culto, porque dice que venía de adorar, salió gozoso, iba camino a su casa, y en el camino se le presenta un hombre lleno del Espíritu, como era Felipe, y le pregunta específicamente sobre lo que él estaba leyendo en Isaías 53. Si usted busca Isaías 53, está hablando ahí de los padecimientos del Señor Jesucristo, a partir del versículo 1. Pero en el 7, él estaba leyendo esto. Y le dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Oiga el pasaje que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El relato sigue ahí, después viene el bautismo de este eunuco, pero lo que yo quiero notar aquí es que el eunuco no entendía lo que estaba leyendo en Isaías y acababa de salir de la iglesia como estamos nosotros aquí. ¿Qué pasaba? Que el eunuco no tenía la revelación de Jesucristo en su vida. Él cumplía con todo lo otro, conocía de Dios porque estaba adorando. Él estaba en el servicio en ese día adorando a Dios, pero no conocía la revelación de Jesucristo en su vida. Y eso no puede pasar a nosotros. ¿Y ustedes saben por qué sucede estas cosas? ¿Por qué no entendía lo que leía? Primero, no había quien se lo explicara. Y segundo, que no hacía la diligencia tampoco para poder entender la palabra. Y vamos a ver, yo le voy a dar unas cuantas indicaciones ahora de qué es lo que tenemos que hacer para que no nos pase como este eunuco nosotros en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros vamos a caminar muchas veces en derrotados, porque no conocemos la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, que está aquí escrito en la palabra de Dios. Me lo puede colocar la gráfica ahí. Voy a comenzar la manera de enseñanza como maestro, para que puedan entender lo que quiero yo comunicarle a ustedes. Y en el día de hoy yo les voy a hablar a ustedes de la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia. Fíjense, de los elementos que nosotros necesitamos, el número uno para usted entender la palabra se llama el Espíritu Santo. Eso no puede faltar. ¿Por qué? Porque es el que dejaron acá sobre la tierra cuando Jesús se fue, y eso lo puede encontrar usted en el libro de Juan. Eso sí lo voy a buscar porque hay versículos que no se pueden dejar. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 14 específicamente, habla, a partir del versículo 15, habla de la promesa del Espíritu Santo. Pero lo que quiero leer aquí es el versículo 16, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y usted sabe quién es el Espíritu Santo? Dice aquí el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en usted y está con usted. Si usted confesó, si usted se arrepintió y se acercó a Jesucristo, ya el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros es revelarnos al Hijo, es revelarnos la palabra que está aquí escrita. Cuando usted se vaya a acercar a leer la Biblia, no importa los versículos que vaya a leer, primero dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que tú quieres revelarme aquí en la palabra. Ábreme el entendimiento. Pablo siempre hacía esa pregunta por las iglesias. Si usted lee en la palabra, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, ahí está Pablo orando por los creyentes de Éfeso, para que el Señor le dé sabiduría y entendimiento. Porque no es la sabiduría del mundo, es la sabiduría que viene de parte de Dios, la que nosotros necesitamos para caminar todos los días en esta tierra que nos tocó vivir nosotros. Entonces el Espíritu Santo es que hace eso, pero nosotros tenemos que procurarlo. No es que usted se va a sentar en la casa y va a decir, bueno, ya esto me lo dieron,
Entonces, él que haga su trabajo y yo voy a hacer mío aquí sentado. No haga como el vago que dice, ¿qué tú haces? Yo en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Así no es. Así, no nos llamaron a eso nosotros. Usted tiene que poner su parte también. Pero vamos a seguir. Fíjense lo que ustedes tienen ahí en la pantalla. Estos 5 elementos son los que nosotros necesitamos para que usted sea y se enamore de Jesucristo a través de su palabra. Entonces yo quiero comenzar, y se lo puse en una mano. Yo necesito un voluntario y una Biblia que no sea muy grande. Fíjese, lo que está acá se lo voy a manera de enseñanza para que lo podamos entender. Pero tiene su importancia. Yo voy a poner la palabra en mis manos, así como la tengo. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber escuchar la palabra. Lo que yo estoy haciendo ahora es eso. Yo hablo, ustedes escuchan. Oír es muy diferente a escuchar. Porque oír, ustedes solamente perciben el sonido con su oído. Pero cuando usted escucha, usted está poniéndole sentido a lo que está escuchando. Usted está más atento. No se me va a dormir aquí porque usted está atento a lo que yo le estoy diciendo. Porque esto es vida para su diario vivir. Entonces, aquí que se lo voy a explicar. Yo voy a poner la Biblia aquí en mis manos y voy a comenzar con este elemento que se llama saber escuchar. Saber escuchar, porque hoy en día se necesita bastante. Hay mucha gente hablando en las redes que no da deseo ni de escucharlo, pero la gente lo está escuchando. Y están tomando eso como una verdad y eso le está haciendo daño en su vida cristiana. Miren, ese es el filtro. Y al final usted se va a dar cuenta que ese es el filtro que usted necesita para diferenciar la verdad de la mentira. Yo tengo la Biblia en mis manos, voy a comenzar con oír y el índice y el dedo gordo, que es este. Déjeme dar la base bíblica sobre esto. Oír. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, ustedes saben eso de memoria, lo que ya tienen un tiempecito aquí. Pero yo quiero ahí añadirle un poquito más. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos esto literalmente y decimos, bueno, si yo pongo el oído, si yo escucho, pues la fe se me va a aumentar. Porque los discípulos le pidieron a Jesús que le aumentara la fe. Pero el ejemplo que le dio Jesús fue la semilla de mostaza, que es lo más pequeño que puede haber. Y él le dijo, si tú tienes la fe de este tamaño, tú vas a hacer grandes cosas. No tiene lógica, ¿verdad? Porque ¿tú sabes por qué? Porque la fe aumenta, y se lo voy a explicar ahora, dependiendo del tamaño del Dios que usted tenga. Entonces, ¿cómo es que esta fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Porque la palabra que yo le estoy predicando a ustedes ahora, ustedes primero la tienen que escuchar, luego la tienen que analizar aquí en su mente, pero no la puede dejar ahí. Tiene que bajarla al corazón, porque lo que usted baja aquí al corazón es porque ya, como vamos a ver en un momentico, usted lo estudió, usted lo meditó, y usted luego, para que esa fe aumente, tiene que ponerlo por obra. Coja cualquier promesa de la palabra de Dios cuando usted se encuentra en una situación difícil y créala, porque ya usted la tiene acá, y póngala a funcionar. A ver si es verdad que la fe suya no va a aumentar. Va a aumentar, porque ya usted la está viviendo, porque ya usted la tomó de la palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan, pero yo en mi casa no tengo ni con qué comer. Usted se agarra de la palabra y al final del día, antes de que se vaya a acostar, aparece un cuervo que el Señor mandó para que le lleve alimento. Puede ser creyente, puede ser no creyente también. Pero él, si usted ha reclamado esa palabra, él no le va a fallar porque él lo dijo y él lo cumple. Está escrito ahí. Entonces, esa fe suya va a aumentar y usted va a seguir queriendo cosas mayores para su vida. Así es que la fe aumenta. Entonces, usted tiene que escuchar bien y poner esa palabra, analizarla, meditarla y ponerla por obra, porque ya está aquí en el corazón y de ahí no se la saca nadie.
Nadie se la puede sacar después que usted la ha digerido para su vida. ¿Usted quiere otro ejemplo sobre eso? Aquí está, por ejemplo, la palabra del sembrador. Perdone, don, que lo puse acá, pero mire. Agárreme la Biblia ahí. Para que se deje así. Solamente sosténgala así, porque no la agarre con estos dedos. Con el primero, que estamos hablando, que es oír. La Biblia va a estar así. Aquí hay otro ejemplo. No lo voy a leer porque el tiempo se nos viene encima después. Pero en Marcos capítulo 4 habla sobre la palabra del sembrador. Eso está en Marcos 1:20 para los que toman nota. Y después en su casa van a hacer el trabajo que yo les voy a explicar ahora. Pero ahí habla de un sembrador, habla de una semilla y habla de un terreno donde cae la semilla. El sembrador somos nosotros, de la palabra. La semilla es la palabra y el terreno es diferentes tipos de personas donde esa palabra cae. Si usted lee eso, los primeros 3 terrenos, el primero estaba junto al camino, el segundo estaba entre pedregales y el tercero estaba entre espinos. Eso, aunque cayó la semilla y parece como que está dando algún fruto, no daba ningún fruto porque el primero al terreno, frente al camino, la pisoteaban. Esos son los que reciben la palabra, dice ahí dice el mismo, lo que oyen la palabra, dice específicamente la parábola. Oyen la palabra, pero viene el diablo y se la arrebata. Oyen la palabra, pero viene el diablo y se la arrebata, porque él no puede sostener esa palabra ahí, solamente con eso que ha escuchado. ¿Ustedes ven qué fácil es yo quitarle la Biblia a usted? Solamente sosteniéndolo con el oír. Quédese ahí. No se preocupe que vamos a seguir en esto. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí la palabra. El segundo, que cayó en pedregales, se emocionó un poquito más y salió contento aquí del culto. Pero ¿qué pasa? Que cuando vinieron las pruebas y los afanes, las pruebas más que nada, se le fumó lo que había escuchado. No, se murió. Eso no dio fruto. Y el tercero, los afanes de la vida, al que cayó entre los espinos, los afanes y todas las cosas que nos vende el mundo como éxito, entre comillas, también le llevó la palabra que había sido sembrada y no permaneció. El único terreno es el último porque cayó en buena tierra. Ahí fue que dio fruto. Y yo espero que todos nosotros seamos buena tierra. Entonces, luego de escuchar la palabra, ¿qué otra cosa tenemos nosotros que hacer? Leerla. Yo no sé, mi hermano, pero mire, hay personas que muchas veces vienen para el culto y le preguntan a la esposa, ¿y dónde está mi Biblia? Ah, no, tú la dejaste en la gaveta del carro el domingo pasado. Pues sácala de ahí. Eso significa que no le puso la mano en la semana entera a esa Biblia. ¿Usted cree que ese cristiano puede tener poderes para enfrentarse a los afanes de la vida y al diablo? No, nada. Porque nada más está conformándose con escuchar. ¿Y ustedes saben cuánto se retiene después de 24 horas solamente escuchando? Según lo que dicen aquí los que saben, 5% de lo que usted retiene después de un día. Si yo el martes le pregunto, ¿qué yo dije? Con solamente escucharme, me van a decir, no cuántas cositas me van a decir, pero no estén reteniendo un 5, un 10, a lo mucho un 20%. Pero cuando usted lo lee, ya aumenta un poquito. Porque ya todos los versículos y todas las cosas que yo le he dicho ahora, usted ha tomado nota y lo va a ir a leer a su casa para comenzar a analizarlo. Porque yo entiendo que es la palabra de Dios que yo estoy leyendo. Entonces, en Hechos capítulo 17, específicamente en el versículo 11, hubo un grupo de creyentes que cuando Pablo andaba en su segundo viaje misionero, que fue a Filipo, que fue a Tesalónica y llegó a Berea, esta gente de Berea no le comieron todo lo que Pablo decía. Y dice la palabra que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y usted sabe qué hicieron ellos? Le dijeron a Pablo, usted hable, que nosotros vamos a verificar si lo que usted está diciendo es verdad a través de la palabra. Así es que se analizan todas las cosas. No den por verdad todo lo que ustedes están escuchando ahí en las redes sociales. Porque sea fulano y tiene mucha gente en una iglesia, o tiene muchos seguidores. Porque no todos los que tienen muchos seguidores están bien.
No tengo nada en contra, pero eso está sucediendo hoy en día. Ese es el asunto de que tenemos que leer la palabra. No tiene tiempo, léase un capítulo, por lo menos al día. Pero haga algo, haga el esfuerzo. Usted va a agarrar la Biblia ahora con este dedo, no, eso no, míralo allá, leer, va con este dedo ahora, deje eso suelto. Él, mi hermano, ha escuchado la palabra y ha comenzado a leer, pero tampoco es suficiente, porque cuando viene el enemigo, le arrebata lo que se le ha sembrado. ¿Usted ve qué fácil es arrebatarle esa Biblia? Aquí hay un ejemplo muy conocido por nosotros, que fue un varón llamado Esdras. Hay un libro que se llama Esdras. Esdras, dice la palabra, específicamente en el capítulo 7, versículo 10, que él era un escriba. Pero lo que hizo Esdras en su vida fue que él se propuso en su corazón estudiar la palabra de Dios, conocerla para explicársela a sus hermanos, los israelitas. Era una autoridad en la palabra. ¿Y qué hizo Dios? Que lo usó, que cogió este varón y en el segundo grupo que regresó de Babilonia hacia Jerusalén, él lo comandó. Y cuando llegó allá, comenzó a hacer las reformas religiosas, las reformas espirituales que tenía que hacer porque el pueblo estaba decaído. Ahí cada quien hacía lo que le parecía y el nombre de Dios no era glorificado cuando él llega. Y luego en el tercer grupo, que es Nehemías, que el Señor manda, ¿qué hizo Nehemías después que construyó la muralla? Que ese era su oficio. Construye la muralla, pero él entiende que no tiene la capacidad para hacer la reforma religiosa, es decir, la reforma, el avivamiento que necesitaba el pueblo para levantarlo y que vuelvan a adorar al Dios que ellos conocen. Él manda a buscar a Esdras, porque eran contemporáneos. Y usted puede leer eso en Nehemías capítulo 8, que ese fue uno de los primeros avivamientos que hubo en la iglesia, o en el pueblo de Dios. Fue Esdras que lo comandó. ¿Ustedes saben por qué? En todo avivamiento, y eso es otro tema, pero en todo avivamiento, lo primero que tiene que ser proclamado es la palabra. Porque lo único que lo va a avivar usted es la palabra de Dios. Avivamiento significa que usted y yo muchas veces tenemos el tanque medio vacío. Y si se nos vacía el tanque, no se puede ni cocinar porque se quedó ahí la comida. Vacío, que no puede llegar ni siquiera a 3 bloques, a 3 esquinas, porque no le da. Entonces, Esdras eso fue lo que hizo. Y en esa reforma que él fue a hacer, primero comenzó con el arrepentimiento del pueblo y luego se proclamó esa palabra. Y no solamente la proclamó, sino dice que los levitas se la explicaban al pueblo. Se necesita mucho eso. Los maestros y la gente que están en los grupos y en las células y en el asunto, compartiendo la palabra. Lo tercero que estamos hablando aquí es estudiar la palabra, ¿verdad? Agárrala con este dedo, porque ya usted escuchó la palabra, ya usted la leyó y ahora la estudió, pero todavía no es suficiente. Porque viene el diablo y todavía le puede llevar, el diablo le puede llevar lo que se le ha sembrado. Lo cuarto que tenemos que hacer es meditar esa palabra. Josué 1:8, ese sí lo voy a leer. En el libro de Josué, en el capítulo 8, en el versículo 1, aquí sí es verdad que esto se cumple. Porque cuando habla de meditar, Dios le dice a Josué, cuando él lo llama para que dirija al pueblo a pasar el Jordán y hacer propiedad de la tierra prometida que estaba del otro lado, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche tú vas a meditar en ella, de día y de noche. Usted va a meditar en ella. Usted dice: pues yo no voy a trabajar entonces. No, usted se va trabajando, pero usted se puede ir meditando en la palabra. Y está en el trabajo, usted también puede adorar y puede meditar en la palabra. Es decir, que eso no le impide que te haga sus quehaceres. De día y de noche tú vas a meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en la Biblia, en la ley que ellos tenían.
Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, qué promesa. Por eso que siempre David decía que en la mañana él buscaba al Señor, porque en la mañana no hay ningún tipo de interferencia. Los pajaritos que se levantan a las 5, lo que usted va a escuchar. Pero ahí, en esa tranquilidad, usted medita esa palabra y mire, Dios le va a hablar. ¿Usted quiere que Dios le hable? Haga eso, medite en la palabra y Dios le va a hablar. Porque ahora queremos cortar los caminos y cambiar lo que la palabra nos ha dicho. Y si queremos ahora que Dios nos hable, ¿dónde está el profeta fulano hoy? Bueno, él va a estar en la iglesia que sí o que para allá vamos todos para que él me diga el futuro. Pues su brujería, para eso váyanse un brujo que le lea la mano y que le dé el futuro. Porque lo que estamos es buscando lo más fácil y que nos digan cosas buenas también. Porque los profetas, yo no sé, pero nunca le dicen cosas que ni lo corrigen a usted, sino que le dicen cosas buenas. Nada más hablan de carro y de casa y de... Bueno, la palabra dice que esos son añadiduras, que primero va el reino, pero gloria a Dios. No vamos a salir del tema. Entonces, luego que usted medite esa palabra, usted meditó la palabra, ya nada más le queda ya ha hecho 4 ejercicios, la escuchó, la estudió, ¿verdad? La leyó, la estudió, ahora la meditó, ahora está un poquito más difícil, no la agarre con el de atrás. Ahora está un poquito más difícil que el diablo venga y haga lo que quiera con usted, porque ya usted está echando raíces en la palabra de Dios. Y aunque se la pueda llevar, usted sabe que él es el único ingrediente, aparte de todo eso, que lo va a poner ahí, que el diablo no puede hacer nada con su vida. Es la que falta aquí, cumplir la palabra. En el mismo versículo que yo le leí ahora de Josué, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Eso mismo fue lo que le dijo. Aquí vuelvo para allá. Y se lo voy a leer textualmente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Haga conforme a todo lo que está escrito. Porque yo le voy a decir una cosa. La fe es buenísima y la necesitamos, pero si esa fe no se pone a caminar, no se pone en acción, entonces hay que revisarse. Porque la persona que que Dios le ha dado fe, es natural que el amor de Dios le salga por los poros y haga obra de amor sin tener que mandarlo, ni mucho menos. Entonces la fe se necesita, claro que sí. Pero esa palabra, como dice Santiago 1:22, hay que ponerla por obra. Dice que no nos engañemos, dice Santiago, con el asunto de la palabra. Que no solamente seamos oidores, dice Santiago, sino que seamos hacedores de esa palabra. Y si usted lee el capítulo 2, ahí le da un poquito más duro a nosotros. Cuando usted pone a trabajar esa palabra, agarre su Biblia. ¿Usted cree que se la puede llevar ya a cualquier viento? No, cualquier viento no se la saca de ahí, no, de aquí no se la va a sacar, no. Esa palabra se queda sembrada en su corazón porque él ya la está viviendo. Ya le está funcionando en su vida. Ya no es ni que la leyó, ni que le escuchó todos los domingos aquí cuando venimos. Ya esa palabra la está viviendo y la está poniendo por obra. Entonces es muy difícil que el enemigo, cuando venga a zarandearlo, le pueda a usted llevar de su corazón lo que ya ha sido meditado y ha sido sembrado en su corazón. Ustedes saben, gracias mi hermano, ¿qué hace esa palabra por nosotros? Después que usted ha hecho este ejercicio que yo le acabo de ustedes de enseñar, de escuchar la palabra, de leer la palabra, de estudiar la palabra, meditarla y cumplirla. Claro que para usted aprender a estudiar la palabra, usted necesita guianza. Aquí hay guianza. Eso es disposición de nosotros. Cuando queremos conocer la revelación de Jesucristo para nuestra vida, ¿qué era lo que le faltaba al eunuco cuando lo encontró Felipe? ¿Entiende lo que él es? ¿Entiende? No lo entiende. Porque no estamos haciendo lo que la palabra nos ha mandado a hacer. Que es poner esa palabra por obra y que nosotros la estudiemos. Ah, no, que el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que decir.
Y así van a los sitios y así se mueven. ¿Quién le dijo a usted? Él está ahí para nosotros, pero es de aquí que Él coge, mire. Es de su corazón que Él coge lo que necesita, en el momento que lo necesita. Esto no es para flojo, esto es para valiente. El discipulado, el ser discípulo, no es para flojo. Pero vamos a seguir. ¿Qué hace esa palabra por nosotros? Se lo voy a decir ahora en unos pocos minutos que nos quedan aquí. Sepan que esta palabra de Dios, esta Biblia, es desde Génesis hasta Apocalipsis, inspiración de Dios. El autor se llama Dios. ¿Que usó hombre para escribirlo? Claro que sí. Pero hasta el momento, muchos eruditos han tratado de contradecir lo que dice la Biblia y no han podido triunfar sobre eso. Han terminado muchos de ellos realmente convertidos y recibiendo a Jesús en su vida. Y dan testimonio y escriben libros. Es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, habla de lo que hace la palabra por nosotros. Si usted quiere ir allá, pues vamos a ver ese versículo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Oiga, para lo que es útil. Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregir y para instruir en justicia. Eso hace la palabra de Dios. Te enseña. ¿Qué es lo que te enseña? Te enseña a darle dirección a tu vida para saber cómo es que tienes que vivirla. Te enseña cómo ir formando el carácter de Jesucristo en tu vida. Porque el carácter de nosotros, hasta la edad que tenemos, no se puede comparar, ni lo puede usar comparado con el carácter de ese Dios tan grande que tenemos. Entonces tenemos que ir cambiando, porque el carácter se puede cambiar. Lo que usted no cambia es la personalidad, pero el carácter sí. El carácter es desde que usted nace hasta que muere, todo lo que usted va adquiriendo en su vida. Eso es el carácter que se forma. Entonces, cuando usted viene y recibe la revelación, usted viene a Jesús, entonces usted tiene que dejarse moldear. Usted no puede ya estar haciendo tantas cosas que nosotros hacemos que no son las que se hacen en el reino de Dios. Entonces, ese carácter tiene que ir cambiando y eso te ayuda a la palabra, porque la palabra te va confrontando y te va diciendo: deja la ira, deja el enojo, deja el chisme ese, mi hijo, porque se entretienen con eso como lo hacíamos antes. Y esas son cosas que tenemos nosotros que cambiarlas en nuestro carácter. Por eso que la palabra lo hace. Y nos sirve para identificar, más que nada en estos tiempos se está necesitando, porque se está cumpliendo la palabra cuando dice que falsos profetas y falsos cristos iban a salir en estos tiempos, Mateo 24, y lo hay, y van a seguir apareciendo. Entonces la palabra, después que usted se hace un diestro en ella, usted va a identificar lo falso de lo verdadero. Yo le compartí al pastor, le decía que en los bancos, a los que están en las cajas no le enseñan el billete falso, le enseñan a conocer el verdadero. Porque cuando le cae un falso, solamente con hacerle así, ya ellos saben que no es verdadero. Así mismo es cuando el diablo le viene a traer cosas a ustedes, o cuando usted escucha a uno que habla muy bonito y le mete una de esas que no son ni siquiera amparados por la palabra, entonces te dicen: eso está raro. No, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios. Eso vino del corazón del tipo. Entonces ahí usted va a saber cómo rechazar esas cosas y no dejarse influenciar. Para eso es la palabra de Dios. Para que usted aprenda a diferenciar lo falso de lo verdadero. Y se necesita mucho en este tiempo. Yo hablaba con el pastor de ustedes hace un momentico y dice: es increíble las cosas que uno escucha de gente de Dios, de líderes y de pastores y de cuantas cosas. Que verdaderamente le dan pena a uno. Entonces la palabra hace todo eso. Te enseña, te reprende, eso es redarguir. Te reprende cuando tú no andas por donde tienes que andar el camino o estás haciendo algo indebido. Ella te reprende, te corrige, te dice: mira, eso no es así, mi hijo. Porque tú lo vas a leer. Cuando tú te vas a la palabra buscando revelación, el Señor te va a decir:
Los mentirosos no entrarán al reino. Y tú hace un momentico acabas de tirar una mentirita para quedar bien. Pero el Espíritu Santo, ¡pam!, de una vez te redarguye y te comienza a corregir. Y lo último que hace es que te va a instruir en justicia. ¿En qué? En lo justo. Te va a decir, no, mijo, esto es así que se hace. Y tú tienes que hacer, como dice el Salmo 15, de aquello que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Esos son los de verdad. Esos son los cristianos maduros. Eso no es para los flojos, porque nosotros, para salir bien, metemos una mentirita de que piadosa, como le dicen. Chiquita o grande tienen el mismo tamaño todita. Es pecado. El pecado no tiene tamaño. Pecado es un solo. Pecado. Así mismo. Falló. Nosotros somos los que le ponemos medida. Otra cosa, lo que hace la palabra, que fue escrita, ¿ustedes saben para qué? Para guardar nuestros corazones y para darnos vida. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo dijo David, que era un rey. Sí, podría tener licencia para pecar, diría usted, porque es el máximo mandatario. Pero David entendía que esa palabra él tenía que guardarla aquí, como yo le dije, para no pecar, para saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. El Salmo 119 es el salmo más largo que puede haber y fue dedicado específicamente a la palabra de Dios. Si usted se quiere entretener un ratico, léase el Salmo 119 y usted verá que fue dedicado a la palabra de Dios, el más largo que puede haber ahí. Otra cosa que hace la palabra es que le da luz en la oscuridad. En el mismo Salmo 119, el versículo 105 dice, y esto va para los jóvenes que creen que se la saben todas hoy en día. La palabra le dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que le va a usted a alumbrar en esos momentos de oscuridad que usted está pasando en su vida? Es la palabra de Dios. Una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que lo levante, que puede ser el hermanito que usted cree más inofensivo en la iglesia y le diga: mi hermano, mire, el Señor, no te preocupes, y no sabe tu problema, pero ya Dios le puso una palabra en su corazón para que te la diera a ti. El Señor le dice que Él está contigo, no te preocupes en la prueba, aguanta, Él te va a sacar. ¿Y de dónde vino esa palabra? Vino del mismo trono de Dios, porque Él usa a quien Él quiera, y el que usted menos cree que tiene la unción, la tiene. Sí, porque esto no es cuestión de emoción, esto es cuestión de convicción en lo que usted está creyendo, convicción en la palabra de Dios, no emoción, porque el alma, nosotros somos almáticos. Entonces, aquí sí quiero yo puntualizar bien este punto. La palabra de Dios también, segunda de Pedro 1:19, esto lo voy a leer, voy a buscar mi Biblia acá y voy a buscar a segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice, y esto voy a puntualizarlo, aunque ya les dije un poquito, pero quiero ampliar un poquito sobre este punto. Miren, Pedro dice aquí, ¿ustedes saben cuál es la palabra profética más segura? Míralo aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra más segura, la palabra profética que estamos buscando es esta. Y dice que alumbra en el lugar más oscuro. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo, eso que está diciendo acá, de ese lucero de la mañana, salga en nuestros corazones. Hasta que lleguemos a ese punto, la palabra va a seguir siendo la palabra. Y eso, bueno, a mí, cada quien a Dios que le hable como él le plazca. A mí me habla por la palabra. A mí me habla por la palabra. Cada quien que tenga su experiencia. Hay gente que hablan todos los días con Dios, y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y que yo vi a Dios, y que cuando dice la palabra que nadie ha visto a Dios, pero ellos lo ven y hablan con Él y todas esas cosas.
Gloria a Dios. Pero la palabra profética más segura es esa, dice Pedro. Y 1 Corintios 14:3 dice algo más. 14:3 dice, oiga, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Usted sabe para qué habla a los hombres el que profetiza? Para edificación, exhortación y consolación. Usted y yo somos profetas, porque un profeta es el que proclama la palabra. Si usted no lo sabía, no son solamente los que predicen el futuro. Un profeta es aquel que proclama la palabra profética que le dijo Pedro ahora mismo. Entonces, de eso es que está hablando aquí. Cuando usted habla esa palabra, tiene que hacer esta función de edificar al hermano, de exhortarlo cuando necesita exhortación y de consolarlo cuando necesita consolación. Eso hace la palabra. La palabra profética es esta. No estoy diciendo que no existen profetas. Hay gente que tienen el don de profeta, pero no andan haciendo alarde de él tampoco. No tengo nada en contra de eso, pero cuídense. Cuídense. ¿Qué más hace la palabra por nosotros? Es la única arma defensiva que tenemos. Esa armadura que habla Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. La única arma defensiva que usted tiene ahí es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra, dice. Todas las otras es para resistir. Y la única con la que usted se va a defender es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esa armadura. ¿Usted ve lo importante que es? ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo desde el principio solamente tiene argumentos, como le dijo a Adán y Eva, con que Dios dijo. Con que Dios dijo. Y cuando viene Jesús, al comienzo de su ministerio, le viene con lo mismo. Y las 3 veces que él, en la tentación que tuvo Jesús, en ese enfrentamiento con el diablo, él siempre le ofreció cosas. Pero ¿cómo le contestó Jesús? Escrito está. Y tenía poder Jesús para desbaratar al diablo en un 2x3. Pero él le contestó con la palabra, escrito está. Hasta que el diablo tuvo que huir. Le voy a decir este puntito. ¿Ustedes saben cómo es que se pelea con el diablo? Santiago capítulo 4, en el versículo 7, ahí se lo dice, y son 3 cositas que hay que hacer. Ahí dice Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Oiga eso. Pero usted tiene que estar sometido a Dios y a su palabra. Luego usted lo resiste, porque ya usted tiene lo que necesita. Pero usted no puede ir a enfrentarse con el diablo cojo de este lado y manco de este, porque no tiene con qué resistirlo. Pero así es que se resiste. Sometido a Dios, lo resiste, y cuando él no encuentre brecha en esa armadura suya, pues va a tener que salir corriendo y buscarse a otro cristiano que esté más flojo. Se tiene que buscar a otro que esté más flojo, porque con ese no puedo. Todos los argumentos que le tiro, él me devuelve. Pero Dios no te dijo a ti que te iba a bendecir, o que te iba a dar esto, que te iba a dar aquello. Pero usted le cita la palabra, entonces se le cae el argumento. En definitiva, mis hermanos, la palabra hace infinidad de cosas. Pero lo que quiere quedar en su corazón en esta mañana es que usted haga esas 5 cosas. Mire, eso es para comenzar a estudiar la palabra y entenderla. Necesitará ayuda, sí, pero la iglesia tiene los recursos. Váyase a una célula. Mis amados hermanos, hermanas, y visita si la tenemos. Usted sabe cómo que nosotros vamos a ser transformados para que cada día nos vayamos pareciendo a nuestro Maestro, a Jesucristo. Porque la meta de todos nosotros es ser discípulos. A nosotros no nos llamaron para ser solamente creyentes. Fue a discípulos que nos mandaron a hacer. Ser y hacer. Pero ¿qué pasa? Para esa transformación, nosotros tenemos que dejar que la palabra nos ministre a nuestras vidas.
Si usted no se deja ministrar por la palabra, no va a haber cambio en su vida. No se va a producir lo que se llama regeneración, que es el nuevo hombre. Y usted puede estar sentado aquí, podemos estar sentados aquí, pero no está pasando nada en nuestra vida porque seguimos actuando como el primer día. Aunque usted tenga años, que no se pierda un culto, y puede ser que tenga algún ministerio también, pero son de la gente que dan problemas y que no ha madurado porque salen con cosas que parecen de niños, como decía Pablo, y no de gente madura, porque no se han dejado ministrar por la palabra, no la han puesto por obra, tal y como dice acá. Entonces, al no pasar estas cosas, al no dejarse ministrar por la palabra, ellos buscan otra manera de que lo ministren. ¿Usted sabe cómo? Yendo de allá para acá, al congreso de fulano, a un mengano va hasta allí, buscando profecía a favor de ellos. O estamos buscando oración de otro, para que cuando él me ore, no, que se tiene la unción. Órame hermano, póngame la mano para yo recibir la unción. Usted se equivocó, eso no se recibe así, ¿no? Para eso hay que santificarse y hay que hacer mucho sacrificio para usted recibir la unción del santo. Usted tiene que alinearse con la palabra y vivir esa palabra. Eso no es que porque me pusieron la mano, no. Porque hay gente que le quiere lo más fácil, el camino más corto. No, eso no es así, mis hermanos, eso no es así. O puede ser que estén buscando aconsejamiento. Eso es buscando aconsejamiento y ni siquiera conocen que el pastor está acá. Ustedes conocen la vida de ese siervo por más de 30 años. Pero prefieren irse donde otro, que ni saben el carácter de esa persona, ni su vida personal, ni cómo está caminando con Dios, para que lo aconseje. Y si le da un mal consejo, para el pastor sacar ese clavo de ahí, eso le va a dar trabajo. Cuando le dicen una cosa incorrecta, trabajo le va a dar al pastor sacar ese clavo de ahí, porque ya ahí se lo creyeron. Entonces déjese ministrar por la palabra. 2 Corintios 10 dice que las almas que usa Satanás en contra de nosotros son esos argumentos, son ese esquema de pensamiento que nosotros creamos, que se le llaman fortaleza. Entonces por ahí es que nos trabaja a nosotros y por ahí es que nos ataca. Pero ¿por qué muchos cristianos no entienden lo que leen y viven en derrota? Porque no le ponen la mano a la Biblia, ni siquiera la leen, y mucho menos pueden tener lo que se llama revelación de la palabra de Dios. Y esa revelación está a la disposición, porque dice el Señor que el que esté falta de sabiduría, que se la pida a Él. Está a la disposición, pero ni siquiera la procuramos. Porque toda sabiduría, toda inteligencia espiritual se encuentra en Jesucristo. Usted lo puede leer en el libro de Colosenses, lo puede leer en el libro de Efesios, lo puede leer en el libro de Filipenses. Pablo siempre estaba pendiente de eso, porque él sabe lo importante que es eso. Si alguien cree, o alguien nos visita, o alguien nos ha visitado en varias ocasiones, pero no ha dado ese paso, no tiene la revelación de su Jesucristo en su vida, porque puede ser que como lo eunucos nadie se lo ha explicado. Una de las cosas que hace la palabra, y Juan capítulo 8 lo dice, que el que conoce la verdad va a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, dice Jesús ahí. Es decir, lo único que puede hacernos libres de qué? Libre del pecado, libre de aquella enemistad que tenemos nosotros con Dios desde que nacemos. Entonces, vamos caminando por la vida, tenemos muchas amistades cristianas, visitamos cuando nos invitan de vez en cuando también a los cultos como estos. Incluso estamos en grupos de oraciones y muchas cosas de esas. Pero la revelación de Jesucristo no se manifiesta en nuestras vidas.
porque no le damos cabida. Pero hay que tomar la decisión. Es decir, esa decisión es suya. El de abrirle su corazón a Jesús y con toda humildad pedir perdón, porque el perdón acompaña al arrepentimiento. Entonces ahí comenzamos a caminar de nuevo, como le pasó a Nicodemo, que no entendió el nuevo nacimiento y Jesús tuvo que explicárselo y así lo entendió. Pero eso parece sencillo, pero es así. Conoceréis la verdad y la verdad es que nos va a hacer libre. La verdad es Jesús manifestado aquí en esta palabra, porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo Él. Amén. Gracias, mis hermanos, y que el Señor añada bendición a su palabra.